interesante es el coloquio que vamos a mantener ahora. Tres de los siguientes invitados que voy a presentar a continuación van a charlar sobre el arbitraje y concurso de acreedores, cuestiones prácticas a este respecto. Estarán con nosotros Francisco Javier Vázquez Martín, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid; César Cervera, socio director de Cervera Cantón Abogados, una firma especializada en el asesoramiento de empresas que están atravesando un momento complicado, un momento de crisis, y además ellos destacan por su alta especialización y un modelo innovador descentralizado. Y el tercer miembro de este coloquio será Javier García Marrero, socio de Pérez Llorca y magistrado de lo mercantil en excedencia. Esta mesa tan interesante, este coloquio tan interesante sobre ese arbitraje y concurso de acreedores, pues nos lo ofrece Cervera Cantón. Buenas tardes a todos, buenos días a América. Muchas gracias al Open de Arbitraje por habernos invitado a participar en esta maravillosa jornada y evento digital que nos acerca un poco a la realidad de a la nueva normalidad y esperábamos con mucha ansia para poder volver a tratar todos los aspectos que nos preocupan del arbitraje. Y en este momento de crisis y de incertidumbre, hemos tenido a bien pensar que la insolvencia en relación con el arbitraje es un tema de gran actualidad, lamentablemente. Y creíamos que era muy importante empezar a tratar temas de la insolvencia en el mundo arbitral, y por ello pensamos que hablar de estos temas iba a tener mucha repercusión en el mundo arbitral a efectos de prepararnos para la crisis en la que estamos y los procedimientos concursales que van a venir y cómo va a afectar todo eso a los procedimientos arbitrales, al convenio arbitral, etc. Para ello hemos contado con dos profesionales de gran nivel a nivel nacional en España. Uno es Javier Baquer, que es magistrado de lo mercantil, número 6 de Madrid. Él tiene muchísima experiencia en el ámbito concursal, lleva muchísimos años, desde la anterior crisis, llevando procedimientos muy importantes. Sus resoluciones son citadas en otro juzgado de lo mercantil, lo cual dice mucho de su capacidad técnica. Y te damos la bienvenida, Javier. Gracias. También tenemos a Javier García Marrero, que es abogado, socio del Departamento de Litigación y Arbitraje de Pérez Llorca. Es también magistrado de lo mercantil, especialista en mercantil en excedencia, y tiene, creo que, gran experiencia de un lado por parte de toda la práctica que ha tenido durante muchísimos años como magistrado, y también tiene ahora una práctica ya de bastantes años en el ámbito de la abogacía, y nos puede dar esa doble vertiente entre la experiencia de los juzgados y, por otra parte, la experiencia práctica que se lleva en una gran firma como es Pérez Llorca. La idea que queríamos transmitir en este coloquio, en este conversatorio, por hablar también y acordarnos de nuestros compañeros de Latinoamérica, es un acercamiento. No pretendemos hacer una disquisición técnica sobre el derecho concursal español, sino un acercamiento a determinadas materias prácticas que realmente nos pueden inquietar al respecto de cuando nos encontremos en un procedimiento concursal o preconcursal y esté un procedimiento de arbitraje, procedimiento arbitral, un convenio arbitral, si se va a cumplir, no se va a cumplir, cómo se va a cumplir. Y esta es la idea que queremos transmitir,
bueno, cuando se empieza, se ve en ciernes un procedimiento concursal y tenemos un arbitraje, ¿qué hay que hacer? ¿Qué medidas podemos tomar como precaución, etcétera, etcétera? Bueno, dicho eso, quisiera decir un poco para los que no son abogados o expertos en derecho español, que en derecho español el hecho del concurso no impide la eficacia ni la validez del convenio arbitral. El convenio arbitral en nuestro derecho, ahora acaba de salir el nuevo texto refundido de la ley concursal, previene perfectamente que el convenio arbitral subsista y despliegue toda su eficacia independientemente de que exista un concurso de acreedores. Pero si esa es la regla general, también es verdad que existen excepciones. Y un poco para empezar a acercarnos a la materia, la primera excepción es que un juez de lo mercantil en un concurso puede suspender el convenio arbitral. Y para eso hay una serie de causas y nos gustaría que, en primer lugar, Javier, nos pudieras decir por qué un juez de un concurso puede, bajo determinadas circunstancias, suspender el convenio arbitral. Muchas gracias, César, por tus palabras. Un placer y agradecido a la organización por la amable invitación para participar en estas peculiares jornadas. No es muy habitual que un juez de Madrid, un juez español, pueda hablar a un foro tan internacional, así que para mí es un placer y una responsabilidad. Como decía César en su presentación, el mundo arbitral y el mundo concursal, intentaré referirme siempre que hable del concurso de acreedores a los procedimientos de insolvencia, que es una expresión más internacional y que cubre el concurso de acreedores y otro tipo de procedimientos, pero para entendernos entre todos intentaré hablar de procedimientos de insolvencia. El procedimiento de insolvencia, tanto en España como en Europa, a través de nuestros reglamentos comunitarios, como en el ámbito internacional, trata de la protección del acreedor cuando concurre con otros, normalmente a un patrimonio claramente insuficiente para pagar todos los créditos. Sin embargo, el mundo arbitral responde a una voluntad de las partes, a un contrato, que prefieren resolver sus litigios presentes o futuros, sus conflictos, no les voy a decir nada nuevo, a través de un cauce alternativo a la jurisdicción del país que corresponda. Se aplique la legislación que se aplique. Ya saben que un juez o un tribunal puede aplicar una legislación distinta a la suya y eso ocurre muy habitualmente en el mundo arbitral y en el mundo judicial, al menos en el ámbito mercantil. Pues existen supuestos, como decía César, donde ambos mundos coexisten. Es perfectamente posible que una empresa, que un empresario, que una sociedad mercantil tenga convenios arbitrales o procedimientos arbitrales en marcha en el momento en que es declarada en una situación o sujeta a un procedimiento de insolvencia. La regla general, como ha dicho César, es, al menos en derecho español y lo que es en derecho comunitario, les hablo del reglamento de insolvencia del año 2015, que se aplica en todos los países de la Unión, excepto en Dinamarca, pero en ambos supuestos se establece la regla general de que el convenio arbitral continúa en vigor. A los efectos de explicar la legislación española muy rápidamente y la legislación europea, creo que habría que distinguir dos supuestos básicos. Uno que sería el convenio arbitral, el convenio inerte, que está parado a la espera de ponerse en funcionamiento, en vigor, y luego lo que ya sería el procedimiento arbitral, una vez que se ha iniciado, porque el tratamiento legal es completamente distinto. En el primer caso, en el convenio inerte, el pacto o la cláusula o el contrato, en esos supuestos, lo que dice la ley española y por aplicación del reglamento comunitario, en los supuestos que se aplica la ley española, incluso por el propio reglamento, sería el que siguen en vigor. Cualquiera de las partes, constante procedimiento de insolvencia, podría pedir la puesta en práctica, que entre en funcionamiento, que se nombre el tribunal arbitral, el requerimiento para la designación, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en materia arbitral porque no me corresponde. Sin embargo, cuando estamos hablando de un procedimiento ya en tramitación, las reglas son distintas, que luego entraremos en ellas, porque ahora me ha pedido César que me centre en el tema de la excepción, porque es verdad que tanto cuando se aplique la legislación comunitaria y se aplique la legislación española, como cuando se aplique únicamente la legislación española, porque estamos en un concurso nacional, en esos supuestos lo que se establece es que el juez del concurso
de oficio a instancia de parte, el juez del procedimiento de insolvencia puede decir, oiga, aunque este contrato, este pacto o esta cláusula de convenio de arbitral está en vigor y es eficaz, la dejo sin efecto. Temporalmente, la ley habla de suspensión. Terminado el procedimiento de insolvencia, podría tener nuevamente vigor la cláusula arbitral. Pero lo que hace es decir el juez de la insolvencia, durante la tramitación del procedimiento de insolvencia, esta cláusula o este convenio arbitral no va a ser eficaz. Y ello lo puede hacer por varias causas, pero la más importante y la más relevante, desde el punto de vista de los pocos pronunciamientos que existen en lo que son los tribunales españoles, es el relativo a que la eficacia de ese posible convenio arbitral perjudicase la tramitación del concurso o del procedimiento de insolvencia que corresponda. En estos supuestos, la cuestión es cómo interpretar cuándo existe un perjuicio para la tramitación, cuándo existe un perjuicio para lo que sería la continuación del procedimiento de insolvencia. Y aquí el mayor supuesto, o el que más se ha examinado dentro de los tribunales, es el relativo a los costes, los gastos. Cómo ponderar, cómo valorar si lo que voy a gastarme o puedo llegar a dedicar del patrimonio siempre insuficiente de la insolvente a continuar o a iniciar un procedimiento arbitral, merece la pena o no merece la pena. Cómo distribuir estos costes, quién los asume, voy a ganar, voy a perder, voy a recuperar los costes de este procedimiento. Y yo creo que como primera intervención, para centrar un poquito lo que es las cuestiones básicas de lo que sería el reglamento de insolvencia comunitaria y el derecho español, yo creo que es... Javier, y el tema de los costes, porque yo sé que es un tema que hemos debatido con anterioridad, los costes, Javier, tú creo que tienes la opinión que los costes no afectan a la tramitación per se y que no debería ser uno de los argumentos para suspender el convenio arbitral, ¿no? Pues la verdad, César, que como ya lo hemos hablado, es verdad. Es cierto que yo creo y me parece además que lo que dice la ley es que puedan suponer un perjuicio para la tramitación. Yo creo que los costes per se no es que sean un perjuicio para la tramitación del procedimiento concursal en la medida en que esos costes se pueden suplir por otras vías que además a lo mejor hace 10, 15 años eran desconocidas en España, pero hoy ya son conocidas, como es la financiación. Pueden acudir a financiación de pleitos sin problema, hablo de pleitos o de arbitraje. Yo creo, y además al hilo de lo que es verdad que los últimos pronunciamientos judiciales en asuntos con cierta trascendencia, como puede ser en Isolux o puede ser incluso la de David Guetta, ponían el acento o le daban importancia al coste. Yo creo, sin embargo, que en realidad el coste que puede conllevar un un arbitraje no es un elemento determinante para evitar la tramitación o para ocasionar un perjuicio relevante para la tramitación del concurso. Y al hilo de esto hay varias resoluciones un poquito más antiguas, es cierto, porque tampoco hay mucha resolución en el mundo judicial de Barcelona que sostienen que eso no sería un elemento para impedir o para justificar la suspensión, pero esto es como todo, opinable. Bueno, yo creo que por ejemplo, en la sentencia de Santander, precisamente yo creo que no era tanto los costes, sino como el tiempo también. Es decir, depende de cómo vaya el concurso, cuál es la expectativa de tiempo de duración del concurso y cuál es la expectativa de tiempo en el que va a durar el arbitraje. Y a partir de ahí, la colisión, supongo que al caso concreto de cada de esas dos cuestiones, ¿no? Perdonad, yo es que creo que lo de los tiempos, es que un concurso también es muy largo. También. Y esa misma reclamación que vas a plantear en el ámbito concursal podría llegarte al Tribunal Supremo. Podría, no estoy diciendo que llegue, podría llegar al Tribunal Supremo y dependiendo de los lugares donde se esté desarrollando el procedimiento concursal, probablemente sea superior el periodo temporal que tarda desde que se inicia la reclamación, el denominado incidente concursal en el concurso, hasta que se resuelve finalmente, será muy superior al periodo temporal que va a transcurrir en el inicio del arbitraje. Es verdad que el arbitraje tampoco es excesivamente, es inmediato, también tiene su tiempo, pero yo creo que precisamente el periodo temporal es un argumento a favor de ir al arbitraje. Ya. Bueno, yo creo que siempre cuando estamos hablando de arbitraje, una de las cuestiones
problemáticas en el mundo arbitral, y se es bastante pro arbitraje, es el tema del coste. El coste es uno de los problemas, el coste de la corte, el coste de los abogados, de los peritos, pero sobre todo la corte y los árbitros, que supone, en teoría, pues un encarecimiento con respecto a lo que es la jurisdicción tradicional. Y a mí, en este caso, sí creo que es interesante, hablando de costes y de honorarios, por ejemplo, los costes del arbitraje, cómo van a ser tratados en el mundo concursal. Y estoy pensando en todos los abogados que nos están viendo, tanto en España como en Latinoamérica, que están a lo mejor preparando un arbitraje y están viendo que a la empresa que están asesorando puede entrar en una situación próxima a insolvencia, está en una preinsolvencia o no, o creen que puede llegar a una insolvencia en un tiempo no demasiado largo, pero que pueda afectar dentro de la tramitación del arbitraje la insolvencia y cómo van a ser tratados, por ejemplo, los honorarios de abogados, peritos, antes de que se declare el procedimiento de insolvencia, o incluso la Corte, que tiene sus remedios para este tema, pero, por ejemplo, los honorarios de asesores, que yo creo que mayoritariamente la audiencia son abogados que se dedican al arbitraje, ¿cómo van a ser tratados en un concurso en España los honorarios de asesores antes del concurso y durante el concurso? No sé si cualquiera de los dos. Sí. El problema de lo que estás planteando, César, es el tema de cómo tratar en un posterior procedimiento de insolvencia los gastos de honorarios, de abogado propio, incluso un eventual pronunciamiento, pronunciamiento como costas, crédito, sí. Peritos, todos esos gastos, costas y honorarios que conlleva la tramitación de un procedimiento arbitral antes y durante el mismo, cómo se produciría ese tratamiento dentro de un procedimiento de insolvencia judicial declarado posteriormente. La cuestión es muy, muy compleja porque no debemos olvidar, al menos desde mi opinión, porque no existen pronunciamientos claros ni precedentes claros en lo que es la jurisdicción, al menos española. Lo importante es si es anterior o posterior a la declaración del procedimiento de insolvencia. Pero para mí la clave está en que nacen y derivan de un contrato. El convenio arbitral no es distinto a un contrato de tracto sucesivo con prestaciones unilaterales o recíprocas pendientes de cumplimiento al tiempo del procedimiento de insolvencia. Las obligaciones mías a favor de mi abogado y a favor de los peritos o a favor de los árbitros nace de un contrato, no hay más. Con lo cual el tratamiento inicial sería el mismo que cualquier otro tipo de contrato, lo cual llevaría a una preponderancia en la calificación de crédito concursal, de crédito que quedaría afectado por las quitas o que correspondiesen a la comunidad de pérdidas, que sería un término que podemos entendernos todos. Es decir, bueno, pues señor abogado, señor perito, señor árbitro, por lo que ha hecho usted antes del procedimiento de insolvencia, lo normal es que usted vaya a pérdidas con todos los demás. Si los demás cobran el 30%, pues usted el 30%. Cuestión distinta serían los servicios prestados después del procedimiento de insolvencia. ¿Tú, Javier, crees que el administrador concursal, el concurso, la masa del concurso podría, en algún caso, pensando en que un arbitraje es necesario para la masa activa, para poder llevar a buen término un contrato y una reclamación y cobrarla, alterar los créditos contra la masa, el pago de créditos contra la masa, para poder hacer frente a los gastos del concurso, incluido abogados, por ejemplo, peritos, pero también hablo de cortes? ¿Qué opinas sobre ello? Yo creo que la posibilidad de alterar el orden de los créditos contra la masa está permitido por la ley. El artículo 245, el texto refundido, lo permite. Ya lo permitía antes la ley concursal. Es verdad que antes del 2011 no era tan claro, pero a partir del 2011 se ha permitido. El problema es que el administrador concursal tiene que decidir asumir estos gastos sobre la base de asumir que los créditos contra la masa que ya estaban devengados antes y que por lo tanto tenía que haber pagado, los va a tener que pagar.
porque si asume los costes que todo el mundo dice que podrían ser elevados, perdón, de un arbitraje, asume el riesgo de, si luego no tiene dinero para pagar créditos, por ejemplo, de un contrato de arrendamiento anterior, pues asume el riesgo de que ahí se le pueda exigir a lo mejor algún tipo de responsabilidad por haber infringido la norma de alterar el orden de pago de créditos contra la masa sin tener, la ley no habla de certeza absoluta, pero sí tiene que saber que tendría que haber suficiencia para pagar las deudas anteriores contra la masa. Lo puede hacer, pero tiene que velar por que se pueda pagar lo que debe previamente. Sí que me gustaría puntualizar, porque ya que estamos hablando de derecho español, estamos integrados dentro de la Comunidad Europea, simplemente recordar que aunque el arbitraje se firme y se celebre fuera de España, el juez competente para decir si un gasto es de una naturaleza o de otra, honorarios, costes, es el juez, sea del país que sea competente para llevar el procedimiento donde esté el centro de intereses principales. Puede haber perfectamente un arbitraje en Londres, pero va a ser el juez español, si la empresa tiene su centro de intereses principales en España, va a ser el juez español el que diga todo lo que acaba de comentar Javier. Si es prededucible, si se paga con anterioridad a otro tipo de créditos también prededucibles o predescontables, con lo cual, para que tengan en cuenta que no es el lugar de celebración del convenio ni del procedimiento arbitral, sino que la competencia para todo esto es del tribunal que conozca de la insolvencia principal, por decirlo en términos más entendibles. Muy bien. Y una cuestión concreta en relación al ejercicio, o sea, cuando ya vigente un concurso, interviene un administrador concursal, un administrador de la insolvencia, y se puede enfrentar a distintos... bueno, ya hay un arbitraje interpuesto y el administrador concursal podría, a la vista de las circunstancias del arbitraje y de lo que se está pidiendo, podría cambiar la posición de la empresa que está en concurso y podría... bueno, podría transigir, podría desistir, podría transaccionar también. Y ahí me gustaría si podríais aclarar un poco cuándo debiera contar el concursado, ¿no?, la empresa en concurso, para tomar esas decisiones, pensando en los árbitros que están en la audiencia, quién tiene que tomar la decisión. Tiene que estar autorizado por el juez, por el administrador concursal, en cada caso, cómo opera la representación de la concursada en el seno de un concurso, ¿no?, para tomar estas decisiones. La regla general es que si al tiempo de iniciar un procedimiento de insolvencia ya hay un procedimiento arbitral en marcha, por la ley o la ley del Estado por el que se rige ese procedimiento de insolvencia, a partir de ese momento el procedimiento arbitral tiene que continuar hasta el laudo firme. Correcto. Esa es la norma general. La norma general. Lo que plantea César es decir, oiga, el administrador concursal designado judicialmente o por los acreedores toma posesión de su cargo y entiende que ese procedimiento arbitral no puede causar más que un deterioro del patrimonio, porque es incierta la resolución, los costes incluso pueden llegar a ser superiores a lo que sería la condena a favor de la insolvente. Yo entiendo que sería perfectamente posible que el administrador tomase la decisión de desistir o transigir, incluso de abandonar de facto el procedimiento. No voy a meterme en temas arbitrales porque no es mi terreno, pero es perfectamente posible, no abonando determinados pagos cuando se habían comprometido, que los árbitros se desentiendan del procedimiento, con lo cual sí que se ha producido supuestos donde una concursada no ha podido responder a los pagos que estaban comprometidos en el convenio arbitral, tanto tal fecha, o a determinado acto procesal de los árbitros, porque no había. Y ahí entra lo que decía Javier, la posibilidad de buscar ese dinero por otras vías, pero en el mundo concursal o el mundo de la insolvencia es la penuria de que no hay liquidez. Entonces, todo gasto que se autoriza tiene que tener un sentido, porque va a ser beneficioso para los acreedores, porque les vamos a conseguir un retorno de sus pérdidas lo menor posible.
o un retorno mayor respecto a su crédito, con lo cual sí que sería posible. Yo entiendo que sí, el administrador concursal podría pedir autorización judicial. Yo prefiero la autorización judicial, que se dirija al juzgado o ir a las partes, dar traslado o ir a todos los personados, incluidas las instituciones públicas, el crédito público, siempre está en todos los concursos aparece, y escuchar a las partes y tomar una decisión respecto a si se abandona o no por los costes, por los gastos o por la incertidumbre jurídica o por la duración, como has planteado tú, abandonar un procedimiento. Incluso por la determinación, porque a lo mejor el concursado está peleando un crédito en un arbitraje y el administrador concursal ve, como tercero que llega al procedimiento, ve que la cantidad debida y que se va a reconocer sin problema como un crédito concursal, y tampoco tiene sentido el pelear esa cantidad cuando al final en un crédito concursal se va a pagar, o probablemente en la mayoría de los casos no se va a pagar, invertir en eso. Ahí Luego, sí. y un apunte es que a veces cuando viene el administrador concursal, cuando ya está el convenio, en este caso arbitral, el procedimiento arbitral iniciado, a lo mejor el administrador concursal, estamos hablando de dinero, pero sí que puede entender que jurídicamente la solución planteada por la hoy concursada es absurda. Entonces sí que puede y tiene capacidad, o debería pedir la autorización judicial para desistir, porque puede entender que no va a ir a ningún lado. Y además tiene una ventaja, que más o menos ya lo hemos mencionado. Aquí el legislador nos ha dicho, bajo ley española, que si desiste el allanamiento, todas estas cuestiones, el crédito va a ser un crédito concursal ahí. Entonces, es una gran herramienta para el administrador concursal para, correcto, no incurrir en créditos contra la masa. Que sobre todo ves que a lo mejor, esto está mal decirlo, pero la experiencia nos demuestra que los créditos concursales, desgraciadamente, es difícil que se paguen. Claro. Desgraciadamente. Y entonces, a lo mejor, pues puede utilizar, decir, ¿para qué voy a generar más gastos? Que a lo mejor eso sí, si además jurídicamente la pretensión es insostenible, ¿no? O sea, es una cuestión también de estrategia que podría utilizar la administración. Yo creo que es una estrategia que no se suele utilizar, que al final parece que la defensa siempre es la mejor opción, y precisamente a lo mejor, como tú estás comentando, el desistimiento o el allanamiento, cuando encima esos costes van a ser concursales y van a ir, probablemente esa deuda concursal no va a impactar en el desarrollo de la actividad de la compañía si tiene visos de salir, y no impacta en su tesorería actual, ¿no?, para llevar el procedimiento. Pero es que incluso lo que ha comentado Javier antes, es que va a ser pagado esos costas que se le pueden imponer, como denominan los concursalistas, en moneda concursal. Claro. Y la moneda concursal, como hemos comentado antes, está sometida a una quita, a una espera. O sea, en el caso de, ya no el ejemplo que he puesto antes de que difícilmente se pague, pero vamos a asumir que la voluntad del legislador de continúen las entidades en concurso, que continúen y que tengan viabilidad, que consigan un convenio, pues es que encima va a tener la posibilidad de una quita. O sea, es un instrumento que deberían tener en cuenta. Sí, yo creo que estratégicamente puede ser un movimiento mucho más interesante que no la defensa a ultranza de un crédito. Ahí, por hablar un poco de tema procedimental que puede interesar a la audiencia sobre en los procedimientos arbitrales que están iniciados y se declara un concurso de alguna de las partes, sí que, por lo menos con arreglo a la ley española, hay un procedimiento para que la administración concursal se ponga al día de ese procedimiento, y dependiendo de si está en intervención, en el régimen de intervención o incluso en de suspensión, que pueda instruirse el procedimiento a los efectos de participar. Completamente. La dirección y las decisiones de los intereses de la insolvente recaen sobre el administrador concursal. Dar instrucciones a los letrados, administrador concursal. Él tiene que tomar las decisiones de parar, continuar, asumir gastos, asumir costes, asumir riesgos completamente. Sí que me gustaría puntualizar que, vuelvo otra vez al reglamento de insolvencia comunitario, la ley aplicable al procedimiento arbitral en marcha cuando se declara el procedimiento de insolvencia es la ley del lugar donde se esté celebrando el arbitraje. Si una empresa española tiene un arbitraje ya iniciado en Londres, sigo con el ejemplo de Londres porque es una plaza importante, para saber cómo desistir, cuál es el trámite, cómo hacerlo, hay que acudir a la legislación inglesa y a los reglamentos de las cortes inglesas, por poner ese ejemplo. Pero es aquel
En la calificación del crédito, lo que decía César respecto a si es un crédito prededucible, si es un crédito que va a sufrir comunidad de pérdidas, eso ya lo decide el juez que conoce del concurso, del procedimiento de insolvencia, pero todo el arbitraje ya iniciado se va a regir por la ley del lugar donde se celebra el arbitraje. Lo que es importante destacar para que tenga claro lo que acabamos de mencionar es que la posibilidad de desistir del procedimiento por parte de la Administración concursal requiere autorización del juez del concurso. Correcto. Y el que quepa o no quepa ese desistimiento, ese allanamiento, Y la forma de y hacerlo, la forma de hacerlo dependerá de lo que decida, en su caso, el tribunal arbitral que esté conociendo, y la legislación del país donde se esté realizando ese donde esté sometido más correctamente, ¿no? Las partes pueden a veces sí, acudir a un derecho someterlo. extranjero. Pues, Correcto. No, ahí yo creo que sí, y si está sometido a España, creo que habría que tener muy en cuenta que vigente un concurso o en un procedimiento arbitral, y si se declara un concurso de cualquiera de las partes no concursadas y el tribunal arbitral tienen que estar muy atentos a que la representación, por tanto, que acuda el administrador concursal y pueda continuar con el procedimiento para evitar cualquier vicio de nulidad. Porque si el arbitraje queda oculto al concurso, continúan las actuaciones y hay alguna actuación que ya no es solamente alguna vista o el laudo, sino hay alguna actuación donde la parte debería comparecer bien representada, el que no acuda con la autorización del administrador concursal, yo entiendo que podría ser un vicio de nulidad a poder plantear en una acción de nulidad y pudiera ser una actuación estratégica el ocultarlo o el no decirlo, con lo cual yo creo que hay que estar muy atento por lo menos en arbitrajes que se puedan celebrar en España. Bueno, ahí el concepto, ¿no? de orden público y la extensión que se le quiera dar, y estamos ya tocando un tema poco... Esto es un tema muy sensible muy en sensible este foro. y más en Madrid. Sí, no, entonces... No, yo más que por el orden público, es muy habitual, como dice César, que el conocimiento por el juzgado de la existencia de un convenio concursal pase desapercibido hasta muy entrado el trámite del procedimiento de insolvencia. Digamos que el deudor no es todo lo sincero que debería ser cuando solicita un procedimiento de insolvencia. Vale, y el administrador concursal hay veces que no recibe toda la información como para poder informar al juzgado. Es más, ese procedimiento puede desarrollarse a miles de kilómetros de lo que es la sede del tribunal que conoce de la insolvencia. Yo creo que la reacción respecto a estos supuestos, por seguir el ejemplo anterior, el juez es español, pero de repente un convenio arbitral se activa en Londres y eso ocurre con constante procedimiento concursal o procedimiento de insolvencia. Yo creo que la reacción sería más por la vía del fraude, ¿saben? Una de las causas de impugnación de un procedimiento de arbitral, se puede declarar por el juez de la insolvencia, se puede declarar la ineficacia total o parcial de un procedimiento arbitral porque se haya o tenga la sospecha o se acredite que esté realizado en fraude. Si a mí el deudor, el insolvente, no me dice que tiene un procedimiento activo o que se puede activar en Londres o en cualquier otra ciudad y de repente se activa y empieza a generar gastos y costes, algo de ocultación, que es la palabra que tú utilizabas. Pasa que ahí, perdona Javier que te interrumpa, yo creo que es complicado, ¿no? Que es poco inteligente que una concursada no comunique, incumpla su obligación de informar la existencia de procedimientos iniciados, porque si entendemos lo que acabas de decir tú, que está generando gastos, luego el administrador concursal en la supuesta o eventual fase de liquidación y consecuentemente apertura de la calificación podrá entender que esa falta de colaboración o ocultación ha ocasionado, no, pero en este caso ha agravado la situación de insolvencia, podría haber una calificación del concurso culpable por falta de colaboración del deudor y además eso ya es otro cantar, la responsabilidad que tiene. Podría. Ese es el caso donde el insolvente le vaya mal en el arbitraje. Yo tuve un supuesto donde el arbitraje se celebró en Países Bajos, el procedimiento arbitral estaba a punto y poquitas semanas después de iniciar el procedimiento de insolvencia finalizó y se dictó el laudo, pero el laudo era a favor de la insolvente. Por supuesto, la deudora, que veía que las cosas le iban bien, dijo, bueno, es un dinero que está a muchos kilómetros, yo hasta que sea necesario yo no digo nada
y luego nos enteramos de que existía ese pronunciamiento, ese laudo a favor de la insolvente. Y era una buena cantidad de dinero que permitió pagar muchos créditos dentro de la insolvencia. Pero hay veces que uno no es que no... ¿Y qué pasaría en el caso contrario, en el caso del laudo? Sí me gustaría el laudo contra la insolvente, ¿no? La calificación del crédito. Y yo sé que es un tema complicado porque el laudo se dictará probablemente vigente el concurso, y cómo se va a calificar ese laudo, el crédito que nace de ese laudo, dentro del concurso. Yo sé que no hay una respuesta porque hay que hablar del origen de la deuda, pero de dónde viene. Pero sí que sería muy interesante el explicar un poco qué calificación se le va a dar en función del contrato que subyace y que manifiesta el laudo, ¿no? Que resuelve el laudo. Sí. Yo creo que habría que acudir a la relación jurídica que se esté discutiendo en el laudo. No es lo mismo condenar por una reclamación de cantidad que condenar por un incumplimiento de contrato. Habría que acudir a la base jurídica y a la base fáctica tenida en cuenta por los árbitros al dictar su pronunciamiento de condena, normalmente dinerario, y traerlo al concurso y darle el tratamiento que corresponda. Si se aplica la ley española para la calificación, porque el procedimiento de insolvencia se lleva en España, una condena al pago de un principal e intereses sí que sería una condena que estaría sujeta al dinero concursal, como ha dicho Javier, a la comunidad de pérdidas, hasta donde llegue. Pero si se trata de otro tipo de pronunciamientos, yo creo que ya la cuestión se complica más. Antes hemos estado hablando del tema de honorarios de árbitros, de condenas en costas dentro del laudo arbitral, porque sobre ello también rige la autonomía de la voluntad en los convenios arbitrales. No es lo mismo que una condena en costas judicial, como las que ponemos los tribunales, donde nacen de la ley y nacen como un resarcimiento establecido por la ley. Aquí es la autonomía de las partes la que deciden si lo pongo o no lo pongo. Pero luego pero vamos a ver, al final el reconocimiento del crédito, si ese crédito tiene que tener un reconocimiento concursal o tiene algún privilegio, ya no depende de la voluntad de las partes, depende de la naturaleza por el principal. Es decir, yo te condeno a tanto porque es lo que se deriva del cumplimiento o incumplimiento del contrato. Eso, que sería el principal de la condena, eso, si el incumplimiento, según la ley española, si el incumplimiento del contrato es anterior. Al procedimiento de insolvencia, sería un crédito sujeto a la comunidad de pérdidas. Pero si el incumplimiento es posterior, sería un crédito prededucible, un crédito contra la masa, que se dice en la legislación española. Se descuenta, es extraconcursal. Antes de pagar a cualquier acreedor de la comunidad de pérdidas, hay que pagar todos los gastos del concurso y todos los créditos contra la masa. Esa sería la distinción entre unos y otros. Pero eso sí que llevaría ese tratamiento. Pero yo me iría caso a caso y laudo a laudo y a ver cuáles son los razonamientos y el relato fáctico que ha establecido el colegio arbitral o el árbitro. Sí, pero eso es exactamente igual que en un caso de un procedimiento judicial iniciado. Es que aquí en el procedimiento judicial tiene que ser iniciado con anterioridad, claro, porque si es iniciado con posterioridad ya necesariamente es contra el concurso. En un caso de que tengamos un procedimiento arbitral iniciado con anterioridad a la declaración de concurso, probablemente el hecho que determine la condena sea un hecho iniciado con anterioridad. Correcto. Una resolución contractual sometida a arbitraje generalmente realizada con posterioridad a la declaración de concurso, los daños y perjuicios que puedan derivar de ese incumplimiento, pues probablemente sean contra la masa. Correcto. El incumplimiento, la falta de pago de esto, a lo mejor dependerá de si ha sido antes o después del contrato. Sin embargo, yo creo que las costas, aunque las costas hayan sido pactadas por las partes, lo que surge la deuda para la concursada, en este caso, es el laudo que impone la condena en costas a la contraria. Ya no estamos hablando de los honorarios del propio abogado de la propia parte, sino podríamos hacer el símil de la condena en costas. La condena en costas judicial, la jurisprudencia además te dice que, aunque se trate incluso de un procedimiento arbitral iniciado con anterioridad,
la condena, precisamente por la facultad que tenía la administración concursal de haber desistido antes y no haber ejecutado esa facultad de desistimiento, tiene una consideración de crédito contra la masa. Podríamos aplicar esa misma solución porque el nacimiento de la condena en costas a la concursada surge con el laudo, no surge con la eventual relación contractual que haya podido sufrir otro. Sí, teóricamente es posible. Antes hemos empezado los comentarios diciendo que un convenio arbitral inerte puede ponerse en vigor, en funcionamiento, durante un procedimiento de insolvencia. No hay ninguna pega. En ese supuesto, todos los gastos, todos los honorarios, todas las periciales, todo va a ser posterior. Todo, en teoría, son encargos profesionales posteriores. Y como contratos posteriores por encargos profesionales posteriores serían prededucibles y extraconcursales. No se verían afectados por el procedimiento de insolvencia. La cuestión dudosa está en procedimiento donde ya he hecho gastos antes del concurso, los sigo haciendo después del procedimiento de insolvencia. Correcto. Y tengo una condena en costas por el laudo respecto a determinados gastos, no todos, respecto a determinados honorarios. Ahí es importante ver cómo ha sido la relación entre abogado y cliente, en este caso concursado. Si tú has determinado que vas a facturar o devengar tus honorarios por determinados hitos, los hitos previos a la declaración de concurso podríamos entender que son hitos concursales, es decir, moneda concursal, como has dicho antes, comunidad de pérdidas. Si son hitos posteriores, como es una relación de prestación de servicios, hay reciprocidad de prestaciones, podríamos entender que los hitos posteriores son créditos contra la masa. Claro, el problema es qué pasa si has determinado que el pago se hace cuando finaliza el... O sea, has dicho, por la llevanza del arbitraje, 10. Evidentemente, no has fraccionado esos 10. Claro, ahí dices tú, es que yo he hecho... Yo creo que al partes. final el consejo a los abogados que se dediquen a arbitraje es, hay que mirar muy bien la prestación de servicios que se va a realizar y el pago ante la posibilidad de un concurso que sea hasta la declaración de concurso, que pueda ser los servicios hasta ese momento concursales, y por tanto que la prestación de servicios posterior pues que sea un crédito contra la masa, y para eso deberán poner los hitos de prestación y pago en función del momento en que se vayan a realizar, para evitar el que por querer cobrar por anticipado en un procedimiento concursal me voy a anticipar porque veo que va a llegar el concurso, voy a intentar hacer un encargo profesional, voy a querer cobrar con anterioridad, y eso va a generar dos problemas. Una, que puede ser todo concursal, e incluso que podría ser rescindible parcialmente. Por perjuicio a la por masa. Perjuicio a la masa. Con lo cual, la ambición aquí de querer cobrar cuanto antes mejor por la prevención del concurso sí puede ser un perjuicio muy importante para un consultor, para un abogado o un perito dentro de un procedimiento concursal, ¿no? Completamente de acuerdo con lo que dices. Todo servicio profesional, es más, incluso podría que, iniciado el procedimiento arbitral antes de la declaración o iniciación del procedimiento de insolvencia, decaiga por inexistencia o falta de liquidez para poder terminarlo, pero los servicios profesionales prestados hasta ese momento tienen que recibir su tratamiento concursal dentro del procedimiento de insolvencia. Serán calificados de un modo o de otro, pero los servicios prestados antes de tienen que recibir el tratamiento y serán pagados con igualdad de condiciones que el resto de los créditos de la misma, porque en el fondo nacen de un contrato, nacen de un encargo profesional. Y habrá esos. Yo creo que más allá de la complejidad de previo a concurso, posterior al concurso, yo creo que la ley concursal ha primado, sobre todo después de la reforma del 11, la existencia de los arbitrajes, que se puedan llevar a arbitrajes. Casi es más favorable la llevanza de arbitraje, si ya se inició antes del concurso el arbitraje, incluso es mejor un arbitraje que no se puede suspender hasta que sea firme el laudo, que un propio procedimiento judicial que podría ser atraído, la vía atractiva del juez de lo mercantil podría atraer determinados procedimientos por razón de la materia, cosa que creo que no va a ocurrir en procedimientos arbitrales que tendrán que esperar a la finalización. Yo creo que es una buena perspectiva para ver
que el arbitraje va a tener una protección por lo menos en España, vigente un concurso, porque va a esperar a que se termine, que sea laudo definitivo y laudo firme, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además, creo que ya que estamos en Madrid, aunque Javier ha hablado de arbitraje sometido o celebrado en Londres, pues que tendremos que hacer algo de patria y que en Madrid hay buenas cortes y que se puede Correcto. celebrar. No, arbitraje Y que no va a ser afectado por la legislación concursal porque Claro. se va a terminar el arbitraje. Efectivamente. Bueno, pues yo creo que con este buen eslogan pro arbitraje, sobre todo pro arbitraje en Madrid, Pro Madrid, y pro Madrid y pro nacional, pro España, pues os agradezco enormemente A vosotros. vuestra presencia, Un placer. todas Un placer. las intervenciones y muchísimas gracias a la audiencia por a esta hora seguir estando aquí atentos a esta jornada y nada más que desearos todo lo mejor. Muchas gracias. Gracias. Gracias a los tres nos apuntamos a ese pro arbitraje.